Hola, buenos días a todos, bienvenidos a Cardio TV. Hoy vamos a presentaros una de las controversias estrella del Congreso Nacional de Bilbao, que es una controversia en la cual vamos a hacer el juego académico de buscar dos posturas enfrentadas sobre un tema clínico importante, que es el paciente asintomático revascularizado, que son pacientes que tenemos a mogollón en la consulta. La cardiopatía isquémica crónica es una de las enfermedades más frecuentes y desde luego todos tenemos muchos pacientes en la consulta y a todos nos viene la misma duda de cómo hay que seguir a este paciente para que las cosas le vayan lo mejor posible. Aquí a mi lado tengo a mi distinguido contrincante que va a participar con la postura de que en realidad estos pacientes pues ya van bastante bien y en realidad no haría falta hacer ningún tipo de prueba diagnóstica. Por favor, doctor Pedro Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, yo voy a defender un poco la postura de que, pues que no es necesario en ningún caso. Fíjate, voy a intentar defender que en ningún caso. Bueno, claro, tú como eres jefe de servicio, lo de ir cortando las agendas te viene bien, ¿no? Me viene bien. Y tú vas a defender que sí, ¿no? Bueno, yo voy a defender lo que dicen las guías. Las guías dicen que todos los pacientes con enfermedad coronaria tienen que tener por lo menos alguna valoración de función ventricular para ayudar a monitorizar el tratamiento y para establecer el pronóstico. Y luego en pacientes de riesgo pues hay que seguirlos con un poquito más de cuidadito para ver si hace falta pues pensar en que necesiten algún tipo de revascularización en el futuro. Y eso es lo que, no sé si en todos los pacientes, pero desde luego que en ninguno, como dices tú, también me cuesta. Te cuesta defender. Bueno, y yo porque hay bastantes dudas en las guías, efectivamente las guías no se aclaran y por eso estamos tú y yo en esta controversia. Sí, en realidad en este caso son unas guías que no guían, porque lo dejan un poco ahí al aire, ¿no? Entonces, yo al repasar esta controversia me gustaría hacerte alguna pregunta de índole práctico y es un poco qué prueba de imagen crees tú que es la ideal, ¿no?, para evaluar a estos pacientes, porque en la consulta la mayoría de la inercia muchas veces es pedir una prueba de esfuerzo convencional, pero tal vez esto se queda corto, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas de imagen nos recomendarías tú inicialmente? Yo que tengo el papel de defender las técnicas de imagen, tengo que empezar diciendo con humildad que siguiendo las guías dicen que no hay ninguna estrategia ni ninguna prueba que haya demostrado que haciendo ese tipo de prueba y si eso mejora el resultado del paciente. Eso no está demostrado de ninguna de las maneras, aunque sea algo que hagamos en la práctica clínica habitual. Y luego hay otro problema que tenemos, que es que tú me preguntas por la prueba ideal. Entonces la palabra ideal se puede entender de diferentes maneras, porque no es lo mismo dependiendo del sitio donde estés trabajando y obviamente de los recursos que tú tengas. Desde un punto de vista estrictamente académico, en un paciente revascularizado parece que una ergometría convencional tiene un rendimiento más bajo que en un paciente que no ha tenido ningún tipo de revascularización previa. Y sí que hay estudios comparando que dice que cualquier tipo de prueba con imagen añadida, como por ejemplo el eco de ejercicio, o que esa sería la prueba que tenemos más en España, o en Estados Unidos que utilizan con isótopos, las guías recomiendan añadir algún tipo de prueba de imagen porque el rendimiento aumenta. Pero claro, esto depende de lo que uno tenga en su hospital y de la disponibilidad de medios y de la experiencia que se tenga. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho y yo defiendo que nunca, porque realmente, efectivamente, ningún estudio de los que hay y con los inconvenientes de estos estudios ha demostrado que esto luego a la larga suponga un beneficio clínico en los pacientes, ¿no? Entonces, cuando tú no consigues un beneficio clínico, pues defender hacer algo, pues lógicamente es difícil. Pero estos estudios son antiguos, entonces yo quería preguntarte dentro de mi... pues un poco de intentar aprender si tú crees que la resonancia de estrés o el TAC, la angiografía del TAC, podría cambiar un poco estas cosas que vemos, ¿no? Que efectivamente vemos isquemia en muchos pacientes, pero no sabemos muy bien si esa isquemia al final se traduce en algo relevante clínicamente. Entonces, ¿tú crees que el TAC angiográfico o la resoestrés puede aportar algo? Me estás haciendo una pregunta súper interesante, pero yo creo que es una pregunta muy interesante que pueden decir muchas cosas, pero en pacientes bien seleccionaditos, porque como nos planteemos que tengamos que pasar por todos los pacientes de la consulta periódicamente por el TAC o por la resonancia, pues es un problema serio. Vosotros
tenéis ahora una resonancia en el hospital y tenéis más disponibilidad, pero yo digo en mi hospital que hay que hacer una resonancia de seguimiento a los pacientes crónicos estables y mi jefe de servicio seguramente me diría algo. Pero ¿me vas a dejar que me defienda esto? Porque en el momento en el que un paciente con cardiopatía isquémica crónica es obligado a hacerle un eco o una prueba de función ventricular, y eso es imagen. Y en el momento en el que ese paciente le pase cualquier cosa, es decir, que empiece otra vez con inestabilización clínica o que tenga algún signo que nos haga pensar que está desarrollando insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que vamos a hacerle lo primero? Pues algún tipo de prueba de imagen. Entonces, en todos no, pero nos viene muy bien tenerla a mano por si hay cualquier problema o cualquier duda, ¿no te parece? Sí, yo creo que está bien, pero no hay que olvidar que son pacientes asintomáticos, ¿no? Entonces yo una de la postura que voy a defender es que lógicamente cuando el paciente tiene síntomas ya estás alertado, y ahí yo creo que coincidimos plenamente que hay que hacer pruebas de imagen, pero en el paciente asintomático que no le vamos a mejorar clínicamente, pues yo tengo más dudas. Ya, ¿no? pero me vas a reconocer que es distinto el paciente que no tiene que tener un infarto y queda perfecto y no tiene y tiene función ventricular normal, que el paciente que tiene un infarto anterior extenso, queda con disfunción ventricular extensa. Ese paciente te lo vas a plantear de una manera muy distinta en el seguimiento, y probablemente, aunque te toque defender lo contrario, hasta tú le harías una prueba de imagen. Sí, yo le haría una prueba de imagen sin duda para ver función ventricular, eso lo dicen las guías, hablan de los 40 días, ¿no? Porque además eso va a condicionar muchas veces poner un desfibrilador, pero sí, pero fuera de ese contexto, que sí, es verdad. Que es el día a día en la consulta de casi todos. Bueno, fuera de ese contexto yo veo complicado defender hacer una prueba, y de hecho en el día a día vemos muchos médicos que piden pruebas que al final sirven para muy poco. Bueno, ya veis que poquito a poco nos liamos con el debate, si nos descuidamos hacemos la presentación aquí mismo. Ya veis un poquito las posiciones, que yo creo que entre los dos incluso nos hemos cambiado de papel en mitad de la conversación varias veces. Entre los dos hemos esbozado el problema. No hay un estudio clínico grande, aleatorizado, que nos dé una evidencia importante de qué es lo que hay que hacer, así que tendremos que seguir discutiendo qué es lo mejor para los pacientes. Muy bien, muchas gracias.